Me permiten nada más que a contacto, Jorge Lozano, ¿verdad? Sí, Lozano. Espérenme, porque luego como que no se hace una sola cosa, no la hago bien. Ahora imagínense haciendo dos, pues se me hace bolas el barniz, ¿no? Que sabe que compañera Carolina la voy a poner en contexto. Aquí está que su servidor no le envió la lectura a Jorge. Ahí está aquí su servidor, que desde el lunes o el martes envió la lectura y no se la envía a Jorge. Entonces, bueno, pues ahí ando tratando de remediar lo irremediable. Y pues bueno. Ay, caray, a ver. ¿Dónde están lecturas del seminario? John Claude Brugge. Ahí está. Ahí ya se la envié por WhatsApp, Jorge. Pero ahí se está enviando. Sí. Entonces, ahora sí, a ver, ya se la envié. Entonces, lo que propone, por ejemplo, ¿no? Con el cuento de la señal de Inés Arredondo, es un amor, ¿no? O sea, a ver, de lo que habla, o sea, o el énfasis en donde pone, así, pone todo el peso del mundo, Inés Arredondo, en el cuento de la señal, es en el amor. Nos produce asco, pero lo que lleva la batuta en ese cuento es el amor. Y detrás del amor lo que sigue es la humillación. Es el sentirse humillado este personaje, Pedro, ¿no? Se siente humillado después de haber sentido pues, el beso, los labios de este personaje desconocido, ¿no? Pero, y lo dice, ¿no? O sea, es que ahí hay un gran acto de amor por encima del repudio y el asco que pudiera sentir esta persona, pues al sentir los pies desnudos de Pedro, dice, pero es que ahí hay un amor. Y lo dice, probablemente es lo más grande que me ha sucedido en la vida y nunca voy a saber qué significa. O sea, eso, nunca voy a saber qué significa. Y bueno, ya en ese sentido, entonces, Inés Arredondo deja como principal temática el amor, pero no es un amor cortés, no es un amor romántico, es un amor que va de la mano con esta expresión que también está en juego justo en el texto de Maritza Buendía y que también está en juego en el texto de, bueno, no explícitamente, pero que también está expreso en La pareja perversa, ¿no? Que es el exceso, bueno, el excedente, sí, el exceso o excedente de sentido. Dice, aquí ya podemos entonces ir más o menos avanzando, bueno, iniciando más bien. Recuerdan que la semana pasada, pues bueno, estaba la cuestión de lo sagrado, ¿no? Era una cuestión que estaba así como que, bueno, pero ¿qué podemos entender como sagrado? Es aquello que no es articulable, es aquello que sobrepasa al sujeto. ¿Cómo se puede entender esto? Dice ya casi al final del texto Maritza Buendía, ¿no? O sea, al final del libro, ¿no? Dice, lo sagrado es el exceso de sentido. O sea, lo sagrado es la única manera en que se puede entender, como exceso de sentidos. Es decir, hay un símbolo, ¿no? Hay un aspecto simbólico que va a hacer referencia a tal fenómeno, ¿no? A tal cosa, a X cosa, cualquier cosa. Pero lo sagrado, o sea, cuando un aspecto simbólico no alcanza a encerrar todo lo del fenómeno, dice, es que hay un exceso de sentido. O sea, rebasa ese aspecto simbólico. ¿Y qué pasa? Pues lo lleva a un exceso, ¿no? Entonces, lo sagrado se debería o se podría entender de esa manera, ¿no? Como un exceso de sentido en todo aspecto. ¿Y qué va a ser ese exceso de sentido, por ejemplo, en el caso de las prácticas perversas? No es el fetiche, no es la transgresión, es el amor.
Porque el amor completo, el amor erótico, el amor sagrado, es exceso de sentido. Por eso Pedro no alcanza a entender lo que pasó. Por eso Pedro se queda así de, chis, o sea, es que es probablemente lo más significante, lo más profundo, lo más íntimo que me haya pasado en la vida. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Y entonces lo que empieza a proponer en el texto de la pareja perversa, Clavreul, va a ser justamente que el sujeto normal, porque sí lo menciona, ¿no? Como sujeto normal o neurótico, va a tratar de acercarse justamente a ese exceso de sentido. Va a tratar de entenderlo, pero el problema cuál es que como es un excedente de sentido, justamente, el único que puede más o menos decirlo así, más abiertamente, dar mucho más información al respecto, es el perverso. Y allí pone de relevancia, ¿no? Pone la carta en la mesa de cómo es posible, dice, a ver, hay una cuestión innegable en que existe una pareja perversa. No es el perverso solo, o sea, no es el perverso en soledad, pues. Hay siempre un otro que va a estar de la mano con el perverso. Dice, entonces, ¿qué es lo que hace sostenible que haya una pareja del perverso? Que haya una pareja perversa. O sea, ya de por sí, bueno, al menos en español, como lo podemos entender, yo no sé en francés, pero al menos en español, la palabra pareja, ¿qué significa? Si ustedes escuchan pareja, ¿qué implica esa palabra? A ver, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan pareja? Un par. Un par, exactamente. ¿Y qué implica un par, Jorge? Iguales. Exactamente, iguales. Dos que están iguales implica una paridad, o sea, van a la par, justamente van a la par. ¿Cómo diablos entonces se puede entender que haya una paridad dentro de una relación de perversos? O sea, esa es la gran interrogante con la que empiezan en los primeros 3 renglones este, este autor, ¿no? Del cual yo voy a procurar no decir el apellido, porque pues, me da vergüenza que no sé cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, lo primero que dice, ¿cómo es posible que pueda haber esa relación? ¿Es una relación de amor o sostenida por el amor? Nos vamos a apresurar a contestar así sin pensarlo que no, que entre perversos no puede haber amor. Y dice, ¿es compatible la estructura perversa con el amor? Exactamente, es la pregunta que hace. ¿Es compatible la estructura perversa con el amor? Y va a decir, o sea, pues lo anuncia muy bien, ¿no? O sea, nuestro primer, así como psicólogos, como psicoanalistas, como neuróticos, como normales, vamos a decir luego, y así, soltar de inmediato un rotundo, no. Pero hasta qué punto es este no una negativa o un rechazo más bien, un rechazo a las prácticas perversas? ¿Hasta qué punto no es esta respuesta una respuesta que nace de la moral, por ejemplo? Es bien, bien complejo. Hay, por ejemplo, hay un texto que nunca he podido leer, más que así, pinceladillas y el prefacio, el prólogo, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Yo no les voy a inventar, no lo he leído. No lo he leído completo. No, es que aparte este compa escribe de montones y luego es medio denso. Jacques Alain Miller tiene un texto justamente que es sobre el amor en la psicosis, ¿no? Porque también se suele contestar muy rápido que por las cuestiones de los destinos de pulsión, en la psicosis no puede haber amor.
en el sentido de que el psicótico, como es un narcisismo, bueno, sí, nace del narcisismo, la psicosis. ¿Qué es el narcisismo? Pues que el objeto de destino de pulsión, de la pulsión erótica, es el yo. Eso es el narcisismo. No hay un objeto externo. Todo se queda, vaya, todo se va introyectando hasta cierto punto. Bueno, introyectando no me parece que sea la palabra más adecuada o más fina para esto, pero bueno, va hacia uno mismo. Eso implica el narcisismo. Y la psicosis, al final de cuentas, es una estructura narcisista. Entonces, en este texto, creo que se llama así el amor en la psicosis, me parece, no recuerdo muy bien el título, les digo, al menos dentro de lo primero, ¿no? No voy a dar yo aquí respuestas a algo que no he leído, sino compartirlas. Lo primero que se pregunta es esto, si realmente el psicótico no puede amar. Más allá de esta idea así de que no, es un sociópata que no tiene sentimientos y eh, no es posible que pueda amar porque es una persona maldita y todo. No, o sea, en cuanto a posibilidad de carga libidinal, está el psicótico incapacitado para amar. Y bueno, si el compita se avienta 600 páginas de libro, no me imagino que vaya a contestar a la segunda página. No. ¿No? O sea, si no se avienta 600 páginas, ¿no? Se avienta un articulillo ahí, todo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre dentro de la perversión? Lo que hace este autor, Claude Brul, ya cada vez lo voy mencionando, lo voy pronunciando como se me da la gana. Hace el mismo ejercicio que hace Jacques Miller. Pone en duda si realmente es el neurótico el único capaz de amar. Es lo que hace. Saca, hasta cierto punto, me voy a atrever a decirlo así, saca de su zona no de comodidad, sino de su zona de normalidad al neurótico. Lo saca en el sentido de que pues, si el neurótico es el único que puede amar, es el único que puede sublimar, es el único que... No, a ver, o sea, el neurótico no es más, ni tiene más posibilidades de nada, ni que el psicótico, ni que el perverso. Cada una de estas estructuras tiene su encanto. Cada una de estas estructuras tiene sus logros y sus posibilidades a los cuales el neurótico no va a alcanzar a llegar. Así de simple. Por ejemplo, en contraparte de la psicosis, para empezar, el neurótico siempre va a estar atado a la duda. En la psicosis solamente hay certezas. En la neurosis hay creencias. Hay un texto bellísimo ¿cómo se llama este compita? No me acuerdo cómo se llama, pero es creo que se apellida Merino Blázquez. Creo que se apellida así, José Merino Blázquez. Tiene un texto que se llama Las angustias en las filosofías. Y entonces, allí justamente suelta un latigazo, ¿no? Suelta un latigazo terrible. Dice, o sea, la creencia es dudar, ¿no? Creer es dudar. Ese latigazo es terrible. No, es que yo creo en Dios que todo lo puede. No. O sea, si usted cree es porque duda. Si no, tendría así, como dicen en mi rancho, tendría los pelos de la burra en la mano. No diría que usted cree, usted sabe. Usted asegura, usted afirma, es decir, se tiene una certeza. Dice Merino Blázquez, ¿no? La creencia implica una duda, ¿no? ¿Por qué? Pues justamente cuando, por ejemplo, si les dijera así ahorita a ustedes, ¿no? Oigan, ¿ustedes qué opinan, no? ¿Podrá el perverso amar? No, pues a lo mejor cuando no estamos seguros de dar una respuesta siempre empezamos, ¿no? No, pues yo creo, ¿no?
Y cuando decimos yo creo, ahí sí enfatizamos la posibilidad de una duda, de que no estamos seguros. El problema está que luego, cuando en el otro sentido cotidiano del habla, cuando nos referimos a una creencia personal, a una creencia de vida, a una creencia religiosa, a una creencia, ¿cómo le llaman? Bueno, como de filosofía de vida, que nunca me ha gustado esa pinche expresión, pero bueno, filosofía de vida, ¿no? Que son creencias. No, es que esas son mis creencias, tienes que respetarlo. Pero entonces se toma como sinónimo creencia de una certeza, y no es así. La creencia siempre va a esconder una duda. Y en ese sentido, el neurótico solamente puede aspirar a creencias. El único que aspira, bueno, que de hecho vive en una certeza incontrolable, es el psicótico. Es el único. O sea, el psicótico dice, bueno, es un maestro, ¿no? Maestro Rodallegas. El psicótico tiene el objeto A en la bolsa del pantalón. Dice, el objeto A, que es ese objeto causa de deseo, o sea, dice, cuando nada más aparece el lenguaje, dice, pues todos nos vemos atravesados por el lenguaje, luego lo va a simbolizar con este, bueno, no con este tal cual, es lo que llaman una S barrada, una S barrada. Yo creo que el azul es el que se pasa mejor. Sí. Es una S de sujeto, y luego una línea que atraviesa de manera diagonal, ¿no? Dice, la S que simboliza, pues el sujeto. Y la barra esta que atraviesa al sujeto, que es la barradura del lenguaje. En cuanto el sujeto aparece, o existe, o preexiste, como lo quieran ver ustedes, el lenguaje lo va a desgarrar. ¿Por qué? Pues porque con el lenguaje viene la pérdida de su naturalidad. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos somos los únicos que tenemos un lenguaje. No, pero los cuervos también pueden comunicarse. Bueno, no es lo mismo una comunicación que un lenguaje, ¿no? Eso es lo primordial. Sentido de que el lenguaje como tal es equívoco. Siempre yo he puesto este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la película, no sé, por ejemplo, del Rey León, ¿no? Cuando está este Timón haciendo guardia, ¿no? A ver si vienen las hienas o a ver si viene algún depredador. Hasta ahí que hasta se pone a cantar y todo, ¿no? Entonces, este ejemplo de las suricatas, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente pues, está ahí en el Rey León, pero es algo que pues realmente, o sea, que sí existe en la naturaleza. Tienen o sea, hay una suricata que pues regularmente puede ser en cualquier tipo de especie, que alerta justamente si ven peligro, ¿no? El sonido que emiten para advertir que hay peligro, que hay posibles depredadores, no es un sonido equívoco. Las suricatas hacia adentro de la madriguera no van a decir, chis, me está advirtiendo que va a llover o que viene una hiena. ¿Me está diciendo que se quiere reproducir? ¿O me está diciendo que tiene hambre? ¿De qué es su sonido? No existe esa ambigüedad en el reino animal. La comunicación es unívoca. No existe el peligro de la malinterpretación entre la comunicación en los animales. No existe eso. Entre nosotros sí. Entre los seres humanos, el lenguaje es más equívoco y ambiguo que... No hay nada más equívoco que el lenguaje. En el sentido de que yo, por ejemplo, les pudiera decir una broma y no saben si la broma es en serio o es broma, pero la verdad se asoma o estoy siendo sarcástico o estoy siendo honesto. Me lo estoy atribuyendo a mí, se lo estoy atribuyendo a ustedes. El lenguaje humano implica una decodificación. Seguramente esto nos lo enseñaron desde prepa a todos, ¿no? En las clases de lectura y redacción. En el proceso de la comunicación humana hay un emisor, que es quien emite el sonido o el mensaje. Hay un medio o un canal por el cual se transmite el mensaje. Luego, cuando llega al receptor, hay un
proceso de decodificación, que es tratar de averiguar lo que dice el mensaje. En el reino natural no existe el proceso de decodificación. Lo que se dice, o lo que se comunica, se entiende y se acabó. No hay más. Ujú. Entonces, bueno, justamente cuando Lacan propone esa barradura, ¿no? en el sujeto, es porque pierde la naturalidad, ¿no? Dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se pierde? Bueno, y que aparte, justamente a través de esa barradura, dice, pues la S ya no va a estar completa, ¿no? Pudiéramos nosotros imaginar aquí que si quitamos la barradura, quedan como pequeños huecos, ¿no? Quedan unos pequeños huecos en la S, ya no se vuelve a llenar. Dice, esa falta de allí presente es lo que nos hace sujetos deseantes. Por eso los seres humanos desean, bueno, los sujetos deseamos. ¿Por qué? Porque el deseo es carencia de algo. Yo no deseo una taza de café porque yo tengo una taza de café. Yo no deseo que Carolina y Jorge estén en la sesión porque Carolina y Jorge ya están en la sesión. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, dice, bueno, ok, ahí está la falta, ahí está lo que ocasiona el desgarre en el sujeto, que es el lenguaje, pero entonces dice, a ver, ok, ¿cómo le vamos a llamar a ese objeto causa de deseo? Es decir, ¿cómo le vamos a llamar a esa cosita que falta en el ser humano? O sea, Lacan dice, pues, le vamos a denominar objeto A, y se acabó. Entonces, el objeto A es de lo que está carente todo sujeto, y es lo que persigue. ¿Qué es el objeto A? Pues es objeto causa de deseo. No, pero ¿qué es? Pues es objeto A. No hay más. Es objeto A. Oh, será la religión. Es objeto A. No tiene otro nombre propio. Es objeto A u objeto causa de deseo. ¿Por qué? Pues porque es lo que nosotros perseguimos. Y entonces, lo que explicaba este maestro es que, pues, por ejemplo, el neurótico siempre lo va a estar buscando fuera, ¿no? Si es objeto A, lo va a estar persiguiendo toda su vida en el exterior. El psicótico dice, a ver, y esto es algo bien interesante porque recuerdo, no recuerdo ahorita el autor, pero bueno, mencionaba así en un texto de estructuras de psicoanálisis, es a ver, el psicótico tiene falta, sí, claro, no hay sujeto que no tenga falta, ¿no? De entrada, eso es, bueno, hay un sujeto que luego Lacan denomina como el sujeto mítico, ¿no? El sujeto mítico no existe, o sea, existe teóricamente, ¿no? ¿Cómo sería el sujeto que no tenga falta? Ah, pues es lo que sería el sujeto mítico. Pero ese no existe. O sea, no existe, es mítico. Es mítico. No existe. Existe dentro de la posibilidad de la teoría, pues porque pues a lo mejor por ahí pues, también hay que contemplarlo. Dice, ¿cómo sería ese sujeto mítico? Pues a saber. Ese sujeto mítico, perdón. Dice, pero en la realidad no existe un sujeto mítico. No hay sujeto que no tenga falta. Bueno, que no esté falto de. Entonces, el detalle con el psicótico, que lo que también puede psicotizar, es la certeza, justamente de que el objeto A que tanto persigue ahí el neurótico en la vida, que si la religión, y que si las metas personales, y que el sentido, y que si el destino, y que si todo, el objeto A, dice, bueno, dice este maestro, dice, en el caso del psicótico, dice, él tiene el objeto A en la bolsa, aquí así. Él lo tiene consigo, el objeto A. No que no esté incompleto. El psicótico también está incompleto. Dice, pero ¿qué pasa? No, o sea, el psicótico tiene la certeza, ojo, certeza, que el objeto A está con él. Y eso es psicotizante. O sea, es un exceso de certeza, ¿no? Entonces, bueno, y justo en esa misma dirección, así como, por ejemplo, el neurótico está atado a la duda, está atado a la duda,
que digamos que la certeza es solamente una posibilidad del psicótico. Bueno, en el caso del excedente del sentido, es es una posibilidad que solamente cabe en el perverso. Es solamente una posibilidad que cabe en el perverso de poder tolerar ese excedente de sentido. Al neurótico lo atropellan. Por eso solamente se puede, ay, sí, qué padre, ¿no? No, sí, le besó los pies a Pedro, hizo un acto de amor, y ándale, sí, pero vaya hasta que un desconocido le bese los pies adentro de una capilla, a ver si es cierto. No, eso ya no. No, pues claro que no, porque no podemos tolerar los neuróticos, pues, lo que Clavreur menciona como sujetos normales, no pueden tolerar tal exceso de sentido. Es algo que solamente cabe en posibilidades del perverso. ¿Por qué? Porque el exceso de sentido angustia. Al neurótico lo va a angustiar. Al perverso no. Al perverso, ¿qué lo va a angustiar? No le puede angustiar nada. Y esto me parece que ya lo veníamos comentando desde las primeras sesiones. ¿No? No va a reconocer esa angustia. Entonces, ¿qué podemos hacer los neuróticos o los normales? Aspirar a aprender del amor con exceso de sentido a través de los perversos. Sí. ¿Qué otra cosa, si no es amor, puede tolerar una relación de parejas perversas? O sea, ¿qué si no es amor? ¿Qué lo puede tolerar? La esclavitud no lo es. ¿Por qué? Porque ambos son perversos y ambos son pareja. Eso implica la paridad. Es difícil imaginar un discurso de amo-esclavo en una pareja perversa. Es complicado de contemplar esta posibilidad. ¿Por qué? Pues porque el perverso no va a ser esclavo. El perverso siempre va a querer ser amo. ¿Cómo pueden funcionar esos dos perversos? Bueno, justamente está lo brillante del texto de Clavreur. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos ahí más o menos? Más o menos bien, más o menos mal. A ver, impresiones, digan. Qué tímidos amanecieron el día de hoy, compañeros, ¿eh? Qué tímidos. Bueno, entonces, a ver, permítame. Ahí está. Bueno, entonces, continuando. Si vamos bien hasta aquí, pues continuamos. Entonces, hay algo que ahí la compañera Carolina, ¿sí? Recupera bastante bien de lo que mantiene, ¿no? Ahora sí que una clase de contrato que mantiene la paridad de los perversos. ¿Pudiera repetirlo, Carolina, por favor? ¿Qué es lo que mantiene como que en acuerdo hacia los perversos y cuándo es que se rompe la relación? Decía que lo que los uniera como este secreto, me imagino de como el rol o las acciones que realizan, ¿no? Y pues lo único que lo rompe no es una infidelidad, no es como el sufrimiento o el cúmulo de ciertas acciones que van desilusionando una relación normal, sino el que uno de los dos pues diga su secreto. Exacto. Bien.
esta parte del secreto a mí, la verdad es que a mí me voló la cabeza, sinceramente. A mí me voló la cabeza esta parte del secreto, ¿no? Dice, hay un acuerdo que une a los perversos. Más allá de lo que puedan tolerar o no, hay un acuerdo que los une. Que es justamente como un acuerdo de confidencia. Un acuerdo de confidencia entre ambos que va a mantenerse con el sentido de secreto. Es decir, quizás el perverso no va a andar, por así que, lo que sea, ahí diciéndoles a todo el mundo que si esto, que si lo otro. No, es algo que se queda entre ellos. Es decir, sencillamente un secreto. Si, pues, por ejemplo, si en una pareja neurótica, dice, una relación se rompe, por ejemplo, cuando hay un tercero, ¿no? Si hay un tercero que implica una infidelidad y ya, se acabó todo, ¿no? El acuerdo dentro de las parejas neuróticas puede llegar a ser, casi siempre va a llegar a ser, bueno, ahorita ya es un poco más complejo, ¿no? Por aquello de las relaciones poliamorosas y todas estas ondas que pronto andan metiendo ahí, pero dice, pues, cuando hay un tercero en la relación de dos, pues acaba todo. En la pareja perversa no importa si hay un tercero. Dice, no importa si hay una infidelidad, dice, no importa si hay un sufrimiento, un dolor, eso no importa. Si el problema va a estar cuando es toda esta práctica, ¿sí? Uno de los tantos posibles involucrados, ¿sí? Rompa ese acuerdo de confidencia o de secreto. Así como el de los que siempre me acuerdo de series. Hey. Como Hannibal con su terapeuta en la última temporada. A ver, ¿cómo? Donde ya no, pues eran como una pareja, ¿no? O sea, creo que en París, no me acuerdo el nombre. Ajá. Y que era como una pareja, pero pues es que no me acuerdo cómo se llama el personaje de la terapeuta. Que pues también guardaron los secretos de Hannibal, ¿no? O sea, sí. Que la hacía. ¿Te refieres a eso? Sí, exactamente. La doctora Dumarier, ¿no? Sí. En la serie de Hannibal, por ejemplo, en las películas no, pero en la serie, Hannibal tiene un analista, justamente, que eso ahí otra vez, ¿no? Es donde pone, es que, bueno, pues a lo mejor por la falta de imaginación solamente podemos referir, o yo en lo personal, a ejemplos ficticios, sí, o sea, tal cual, ¿no? O sea, mi neurosis me impide pensar en algo de la vida diaria, tengo que ir a una película, una serie, una obra de arte, no sé. Entonces, ahí luego se ve, ¿no? Entonces, en esta serie, ¿no? El personaje Hannibal, que es un perverso, acude a análisis. Ajá. Y entonces, la analista, de alguna manera, forma parte de esa pareja perversa. ¿Por qué? Porque ella sabía que Hannibal era un asesino. Ella sabía, a lo mejor no conocía los detalles, ¿no? Pero ella sabía que él era un asesino. Ya no me acuerdo cómo está eso, si él mata a alguien o ella mata a un paciente, accidentalmente la mata, pero mata a un paciente. Accidentalmente ella mata a un paciente. Y Hannibal le ayuda a salirse de eso. Ajá, y Hannibal le ayuda a esconder el cuerpo y se deshace todo, y entonces ahí queda como un secreto entre ambos. ¿Vale? Bueno, pero claro, la doctora Dumarier, la analista, sabía perfectamente lo que hacía Hannibal. Insisto, quizás no los detalles, quizás no sabía con qué esencias cocinaba a sus víctimas, pero sabía que él era un asesino. Hannibal sabía que ella era una asesina. Y no sé si recuerdas, en algún momento lo platicamos, ¿no? Ahí realmente la doctora no se ve en calidad de analista. Es decir, hay lo que sostiene muchas veces, o lo que hace, lo que inaugura un análisis es que el paciente o el analizado, el neurótico, por supuesto,
considera o cree que el analista es un sujeto que sabe, o es un sujeto de supuesto saber. Está el analista, está el analizado, y entonces el analizado cree que el analista es un sujeto de supuesto saber. ¿Qué significa esto? Pues que el analista tiene un saber sobre el síntoma del analizado. Supuestamente el analista sabe. Supuestamente el analista sabe algo del síntoma del paciente. Esa es la creencia con la que llegan los pacientes neuróticos. Ajá. En el caso de de Hannibal y la doctora Dumarier, no, o sea, está más que claro que Hannibal no la ve como un sujeto de supuesto saber. O sea, no la ve así. No la ve como alguien que sabe algo de Hannibal que Hannibal no sabe de sí mismo. De hecho, hasta parece al revés. Parece al revés. Parece que Hannibal es el analista. Ajá, parece que Hannibal es el analista, exactamente. Pero ahí es lo interesante, y es justo el recuerdo que quería comentar. Que, o sea, mencionábamos entonces, es que Hannibal parece el analista. Pero no, es que eso fue lo más intrigante que me parece que hasta ahorita puedo, o sea, al menos por este texto, ya se puede entender un poco más. ¿Cuál es el problema? Al igual que en análisis, porque es, bueno, a lo mejor ya esto lo han escuchado. En análisis, dice, a diferencia del discurso del amo y del esclavo, ¿sí? El discurso del analista, bueno, ahí está el discurso del amo y está el discurso del analista, ¿no? Para Lacan, que son 4 discursos. Luego está el universitario y el discurso, ¿cuál es? Es el discurso universitario, el del amo, el del analista, y no recuerdo el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? No sé. El discurso de la... sí, justamente. El discurso de la histérica, sí. Gracias, Jorge. Sí, son esos 4, ¿no? El universitario, o sea, el del universitario, el de la histérica, el del amo y el del analista, ¿no? Entonces, en el caso del discurso del analista es muy parecido al del amo, solamente que dice, ¿no? A ver, en el discurso del amo hay, ahora sí, como Juego de Tronos, una silla, un trono, ¿sí? En el cual se sienta el amo. En el discurso del analista está ese mismo trono, esa misma silla, en la cual el analista nunca se va a sentar. O sea, esa es la diferencia radical y principal entre el discurso del amo y el discurso del analista. El analista nunca se va a posicionar en esa silla, en ese trono del amo. Ajá. Nunca lo va a hacer. Allí está para él, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de este encuadre tan chistoso de la serie de Hannibal, entre Hannibal y su analista, ninguno se sienta en la silla del amo. Eso es lo que pasa. Porque la realidad es que la doctora siempre le dice que le tiene miedo a Hannibal, pero no es cierto, no le tiene miedo. No le tiene miedo. Huye, ya cuando, pues, bueno, aquí yo ya le estoy arruinando toda la serie. Huye, ¿no? Huye cuando piensa que ya la van a arrestar. A lo mejor por cómplice, porque es un cabo suelto, porque lo que sea. Pero huye, pero no huye de Hannibal. ¿Por qué? Porque regresa a él. Pues se van a París. De hecho, huyen juntos, sí es cierto. Huyen juntos, sí. Huyen juntos. Es decir, en este caso particular de la pareja perversa, ninguno de los dos está en la silla del amo. Eso es brutal. Me están dando ganas de ver la serie. Véala. Son 3 temporadas, nada más. La última está.
son 3 temporadas. Las primeras 2 son una joya. La tercera temporada está dividida como que en 2 partes. O sea, no tal cual, pero se nota un corte entre una parte y otra. Y la primera parte, los primeros 6 capítulos están muy raros, la verdad. Están muy raros. Y ya los últimos 6 vuelve así como que a toda la joya que es en general. Que pasa lo mismo con Will Graham, que es el detective de las películas de siempre, ¿no? Y Hannibal, pasa lo mismo. ¿Y qué pasa al final? ¿Cuál es el meollo del asunto? Por 2, ¿en qué plataforma? Está en Prime, en Amazon. No, pues no les dices spoiler al final. Ay, sí, cierto. Bueno, no les voy a decir el final, pero bueno, no, hasta ahí, porque es que esto sí es como, esa parte sí tienen que verlo ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ajá, pero justamente al menos hay un elemento muy curioso, que es el elemento del amor, pero es que es un amor perverso. Es un amor perverso lo que hay, al menos también entre Dumarier y, bueno, la analista y Hannibal, el analizado, ¿no? O sea, hay un elemento de eso. ¿Y qué pasa? Llega un punto en que también, cuando tienen la posibilidad, la doctora encubre a Hannibal. No, ¿y por qué lo encubre? Pues porque es igual, porque son una pareja de perversos. Lo encubre por eso, no porque le tenga miedo, no porque, no, nada, es igual la doctora, es igual, lo peor también. Es igual. Ajá. Entonces, dígame, Carolina, por favor. Entonces podríamos decir que lo que une a la pareja de perversos en sí no es que los dos practiquen lo mismo, porque podríamos decir acá que la doctora nomás mató a uno accidentalmente, ¿verdad? Pero en sí hubiera terminado su relación, ya sea si la doctora hubiera dicho el secreto de aquel o si Hannibal hubiera dicho el de la doctora, ¿no? Exactamente. Y ahorita en la lectura decía que, por ejemplo, que era como este secreto entre el sacerdote y el pedrastra, ¿no? O sea, como que las señoras estas que les llevaban a los niños para que los violaban, o sea, pero las señoras no violaban a los niños, pero guardaban el secreto, ¿no? Y mantenían el secreto del otro, ¿no? Y esta parte que dices, te haces partícipe del secreto cómplice del perverso que termina siendo perversa tú también, ¿no? O perverso el otro. Exactamente. No son las prácticas, justamente. O sea, no tiene, o sea, para que haya una paridad, no, los dos tienen que ser caníbales, por ejemplo. No, es eso, justamente así como usted lo ha dicho. Justamente así. Yo me voy a permitir leer esa parte, ¿no? Tal cual dice. Será la denuncia del secreto, la comunicación del mismo a terceros. Será el escándalo lo que constituirá la ruptura. El escándalo. Que, bueno, en este caso, ¿no? De la serie, pues justamente lo que es lo que evita, ¿no? O sea, los dos se encubren todo. Justamente, y así como también, pues, incluso estas... bueno, en alguna ocasión llegué a recibir a una paciente, ¿no? De pues, cierta edad ya avanzada, ¿no? En donde mencionó en su análisis que su madre obligaba al padre a violarla, porque la niña, bueno, pues la violaba de niña, pues, y la niña tenía ciertos atisbos o ciertas conductas de homosexualidad. Ajá. Ciertos así medio vislumbramientos de homosexualidad cuando era niña. Y entonces, la madre obligaba al padre y al hermano, o sea, bueno, al padre, ajá, al hermano de mi paciente y al tío de la paciente a que la violara para quitarle el homosexual, para erradicar la homosexualidad.
Entonces, allí, por ejemplo, la madre no la violó. Pues, o sea, ella no la tocó, pero forma parte justamente de este secreto de la familia, que constituye justamente un acto perverso. Ya, o sea, ya más allá de si fue idea de ella o no, o si el padre a lo mejor quería o no, yo qué fregado sé, ¿no? Pero el punto estaba en eso, justamente, que los 3 o 4 personas envueltas en esa situación guardaban el mismo secreto. La chica nunca lo comunicó porque, bueno, se las apañó durante quién sabe cuántas decenas de años, ¿no? En bloquear ese recuerdo, en reprimirlo, pero es una represión, pero o sea, estamos hablando de represión del libro, es una represión del libro, no era ese, sí, la verdad es que ya lo sabía, no, siempre ha estado en mí esa espinita, no, o sea, fue una represión, represión. Entonces, cuando surge esto en sesión, cuando surge esto en análisis, pues obviamente fue un caos, ¿no? O sea, fue un caos el darse cuenta, el recuperar ese recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Allí podemos ver dentro del psicoanálisis no solamente esta cuestión de la que retrata este autor, Claverul, respecto al secreto, ¿no? Que une al perverso, sino también de lo que hablaba esta autora de Estela Waldman, ¿no? De la maternidad como perversión. O sea, la maternidad como perversión. Perdón, en el sentido de volver a los hijos, perdón, un objeto, ¿no? Un objeto más para cumplir hasta cierto punto un deseo, ¿no? Que era, pues en este caso, el deseo de una hija heterosexual. Entonces, allí ya cabría a lo mejor preguntar así de pero pues sí sería, o sea, la estructura perversa como tal, la madre, bueno, pues eso es difícil porque pues, la madre no era muy paciente. Entonces, a lo mejor pues obviamente esta necesidad así de querer volver heterosexual a la hija, pues sea más neurótico que perverso, ¿no? Pero al menos, insisto, refleja bien la parte de este secreto que se tiene que mantener. Y probablemente cuando se abra esa puerta, bueno, cuando se abrió, porque creo que la chica ya se iba a animar bueno, la señora, bueno, pues es que cierta edad, ¿no? Es que ya no me animo a decir, ya no me animo a decir señor porque luego yo me siento señor, ¿no? Entonces, en lo que esta persona, esta mujer, ¿no? Creo que hasta lo último que supe es que iba a demandar, justamente, iba a demandar. Entonces, ya una vez abierto esa puerta, probablemente eso que unía a estas 4 personas va a disolverse. Y ahí sí, pues probablemente se van a ir unos contra otros, ¿no? Justamente. Bueno, entonces, eso por un lado. Y luego, más adelante, bueno, más bien, eso hasta allí me parece respecto al aspecto del, ¿cómo se llama? Del secreto, ¿no? De lo que mantiene la unión entre una pareja perversa. Entonces, permítame. Ya buena parte de lo que resta del texto, ¿sí? Va a ir un poco más de la mano, bueno, lo que lo que ya veníamos comentando hasta este punto, de la renegación, o bueno, ahí en el texto lo maneja con otra traducción, creo que lo dice la reprobación, sí, la reprobación de la diferencia de sexos, la reprobación del falo,
bueno, de la carencia del falo, de la madre, ¿no? Pero incluye una parte bien interesante que es la mirada, ¿no? Dice, ay, es que estas partes se ponen medio tensas, ¿no? Se ponen medio densas. Menciona allí, y creo que esto también se alcanza a ver en un texto de Freud, no sé si lo hayan leído, el de pegan a un niño. Bueno, el de un niño es golpeado. El de pegan a un niño. ¿Cómo es que un niño, una niña, se puede dar cuenta de la carencia de falo en la madre? Bueno, depende de la madre, más bien. Regularmente, ¿cómo es que se dan cuenta? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se da cuenta el hijo, la hija, que la madre no tiene pene? ¿Cómo es este descubrimiento? Ahí Freud lo que denomina, bueno, la manera en que lo va a mencionar es este acto de darse cuenta, yo creo que lo llama así, escena primaria. ¿Qué es la escena primaria? Y yo creo que esto más bien tenía mucho que ver con la propia infancia de Freud, la verdad, ¿no? Y que bueno, que también me parece que era la forma quizás más común de darse cuenta, ¿no? A menos de la manera en que estaban dispuestas las familias y la propia arquitectura de las casas cuando Freud empieza a elaborar sus escritos, ¿no? Freud vivía con un titipuchal de hermanos en una casa pequeña. Entonces dice Freud que regularmente este descubrimiento se da a través de la mirada, es decir, el niño entra o la niña entra desprevenidamente al cuarto de los padres y los encuentra teniendo relaciones. Dice Freud, esa es la escena primaria. Ese es el descubrimiento de la diferencia de sexos. E insisto, ya que con esto puedo decir, bueno, ¿por qué creo yo que tenía mucho que ver menos con la disposición de las familias entonces? Que seguramente, bueno, así como Freud, como lo consta la biografía de Freud, eran muchos niños en familia, o sea, una familia constaba de muchísimos integrantes, y las casas, al menos las que no pertenecían a la burguesía, porque luego estamos acostumbrados como que hay una casa y así como las casas de Estados Unidos en las películas de horror, ¿no? Que llegan y son como 15 habitaciones diferentes y hay no. Hay hermanos que comparten la habitación entre ellos toda su vida. Hay quienes se siguen durmiendo en el cuarto de los padres porque no hay más camas, porque no hay más habitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás dar con este descubrimiento de esta forma era algo muy común, que sencillamente pues, los padres se ponían a tener relaciones y pues los chiquillos los escuchaban o los veían. ¿No? Insisto, por la disposición arquitectónica de la casa. Que pues vaya, no todas las familias eran burguesas al final del día, ¿no? No todas las familias eran así como que, ay, sí, tú vete allá al cuarto de juegos mientras tu padre y yo nos vamos al ático. No. Incluso un poco como la serie de Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, justo de esa misma manera, o sea, va siguiendo y husmea al niño y se da cuenta de, bueno, no sé si han visto la serie de Juego de Tronos. No. Jorge, ¿usted la ha visto? Yo sí. Bueno, recordará justo bueno, esto no es spoiler, Carolina, porque es literalmente el primer capítulo. O sea, el primer capítulo, ¿qué es lo que pasa? Jorge, a ver, cuéntenos. Pues que el hijo, se me olvida el nombre, pero pues, o sea, que encuentra al esposo del rey teniendo sexo con su hermano.
O sea, Y pues y puedo decir lo que pasó después. Pero ahí sí no sé el interés de Carolina por ver la serie de Juego de Tronos, Bueno, pero digamos que se lleva una fea sorpresa, ¿no? Para dejarlo así, le cuesta ese hallazgo, ¿no? Le cuesta. Entonces, pero ¿qué pasa? Pues justamente, o sea, o sea, es un acto que cualquiera de nosotros no pone en duda. O sea, no pone en duda la veracidad de que un niño, pues por andar de mirón, por andar jugando donde no debía, se dé cuenta de que dos personas están teniendo relaciones. Que insisto, quizás actualmente es un poco más difícil de que esto suceda, ¿no? Quizás, la verdad, no sé, ¿no? Pero quizás un poco más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí el Crabreul, dice, el niño se va a dar cuenta, pues se va a topar con esta escena primaria, en donde puede bien, a lo mejor, ver a la madre mientras está cambiando, ¿no? Que entra así como que, pues no sé, si es de sencillo, sin tocar a la puerta, ¿no? Pues nomás entra así como Pedro por su casa, y abre la puerta, pues la madre está desnuda. O los encuentra a los padres teniendo relaciones sexuales. Ajá. Se puede ser cualquiera, es decir, pero el punto está en que este hallazgo se va a dar por la mirada. Ajá. Pero luego ahí mete un revés increíble. Dice, ok, el niño ve a la madre. Pues probablemente su asombro, dependiendo de pues ya otras cuestiones subjetivas, lo va a llevar, hablando del perverso, a negar esa carencia en la madre. Ahora, y aquí es donde les digo que mete un revés increíble, ¿no? Que, o sea, ¿cómo es la mirada del niño? Pues a lo mejor inocente, a lo mejor desprevenida, porque pues no iba buscando encontrarse con eso, pero sí, ¿cómo es la mirada de la madre cuando se ve descubierta? Sí, ¿cuál es la mirada de la madre cuando se ve descubierta? Ahí este autor mete un revés que pocas veces se pone en consideración. Así como casi siempre en el complejo de Edipo, bueno, al hablar del complejo de Edipo, se habla del deseo patricida o matricida, o sea, del hijo o la hija queriendo deshacerse de la figura paterna, del sexo opuesto. Ajá. Sí, casi siempre se habla de esto, ¿no? Del deseo patricida en el complejo de Edipo. Pocas veces se retoma que Layo desea matar a su hijo en la tragedia. Es decir, no solamente es un deseo de muerte del hijo hacia el padre, hay un deseo de muerte del padre hacia el hijo. Hay un deseo filicida, que pocas veces se toma en consideración al momento de hablar del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque Layo, que ya me estoy dando cuenta que el otro día lo estaba diciendo mal porque dije Laos, pero no es Layo, Layo manda a matar a Edipo. O sea, él lo quiere matar. Y para él está muerto. Y para él mató a su hijo. ¿Ah? Igual en este sentido del descubrimiento de la escena primaria. ¿Cómo es la mirada o sea, si el hijo ve a la madre, bueno, ¿cómo será la mirada de la madre hacia su hijo? En el texto no nos lo dice, pero lo pone de relevancia. Pone de relevancia qué cosa, la mirada. La mirada, que fue también un elemento muy importante de la sesión anterior, ¿no? En el sentido de la mirada voyeur, del deseo voyeur, del observar, del ser observado. Entonces,
les digo, ya esta otra cuestión que trae a colación, sí, Clavreul, ajá, pues dice, bueno, a ver, entonces, va a haber sí o sí, ujú, una, ¿cómo llamarlo? Un acuerdo, va a haber un acuerdo hasta cierto punto fetichista en el perverso respecto a la mirada, en donde no va a ser una molestia el ser observado, donde no va a ser una molestia el ser mirado, siempre y cuando se mantenga justamente dentro de este acuerdo de secreto o de confidencia. Como seguramente pudiera ser lo que, bueno, como se medio puede entonces entender la posible actitud de la madre cuando se ve descubierta por su hijo o por su hija. ¿Cuál sería esa actitud de secreto? De tal vez es como de, aquí no pasó nada, ¿no? De una negación de haber sido descubierta o descubierto. No sé si más o menos queda clara la manera en que estas dos cosas se unen. ¿Cómo ven? A ver, díganme, los escucho, a ver. O sobre todo, no sé si vamos bien o si hay dudas. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, me permito leer este pequeño párrafo que también, híjole, está, bueno, esta mirada, ¿sí? Va a inaugurar la existencia y la posibilidad del fetiche. El fetiche, sobre todo, e iniciando directamente con el fetiche voyerista. Voyerista, ajá. Dice, el niño, bueno, pero lo voy a leer completo. De manera que al aislar un momento que cabe considerar mítico del descubrimiento, Freud separa un antes y un después. O sea, pues hay un antes del descubrimiento y hay un después del descubrimiento, ¿no? Me parece que no hay dificultad. Y si es absolutamente vano decidir de modo arbitrario si el niño deseaba efectivamente ver y saber, o sea, pues es absolutamente vano decidir de modo arbitrario, porque no lo podemos decidir nosotros, no podemos saber. Si el niño deseaba ver y saber, ajá, o bien si el descubrimiento se interpreta retrospectivamente como la consumación de un deseo de ver, en cambio es importante observar este otro hecho cuyo alcance he indicado anteriormente, que dice, el niño debe descubrir también que antes era ignorante, que era ignorante por lo que concierne a la realidad de la diferencia de sexos. Es decir, el niño tiene, o sea, ya sea porque deseaba ver o porque no deseaba ver, el niño debe descubrir a través del después del descubrimiento que era un ignorante respecto a eso, que no tenía ni idea que existía esa diferencia. Ajá. Por lo que concierne, dice, y este descubrimiento está preñado de enseñanza sobre la fragilidad de una posición subjetiva, por cuanto no se trata solo de tener que conocer una particularidad anatómica, pero contingente, sino también de tener que integrar el hecho de que solo la carencia puede ser causa del deseo.
Si ven, este descubrimiento es un parteaguas en todo sentido. No solo era ignorante, y ya no lo es. No solo hay una diferencia anatómica que no sabía, sino que también se tiene que dar cuenta que entonces la carencia es lo único que puede promover el deseo. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que integrar la enseñanza de que él está carente porque desea. Y que si la madre desea es porque carece. Que si el padre desea es porque carece. Ajá. Y entonces dice, la reprobación del perverso se dirige a este punto. O bueno, la renegación, como mencionábamos en la otra sesión. No es una carencia lo que causa el deseo, sino una presencia. El fetiche. El fetiche es lo que causa el deseo. El fetiche es una presencia. ¿Qué sentido va a ser una presencia? La mirada. Porque hay un espectador. Como ven, está denso, ¿no? Entonces dice, el descubrimiento de la diferencia de sexos constituye, pues, ante todo, para el joven muchacho, la ocasión de una reinterpretación relativa a la causa del deseo. Y en definitiva, lo que no hace el perverso es esta reinterpretación. El perverso no la hace. Y entonces allí cabe un punto en donde posiblemente, el perverso, bueno, la perversión y la psicosis se pueden acercar así muchísimo, muchísimo. Y es justamente que el perverso no permite que se instaure un saber semejante. No permite que se instaure un saber semejante, que sería el de la psicosis. El saber semejante es el de la psicosis, pues el perverso no permite que eso se instaure. Ahora, lo que especifica la originalidad de su posición es que logra adornar ese peligro reconstituido en otra parte el campo, perdón, a ver, me perdí. Lo que especifica la originalidad de su posición es que logra adornar ese peligro reconstituyendo en otra parte el campo de la ilusión. ¿En qué sentido es una ilusión? Que la madre no es carente, que la madre tiene pene. En ese sentido se reconstituye el campo de la ilusión, pero en otro lado, ¿no? Esta otra parte es el fetiche. Entonces, ¿esto qué permite? Que por eso es tan sencillo el acceso al fetiche para el perverso y tan difícil para el neurótico. Porque ya de estructura, el perverso necesita, primero que nada, necesita el fetiche para no volverse psicótico. Y en segunda, porque es esta parte, o sea, es lo que viene a reemplazar la carencia. No, o sea, no deseo por carente, deseo porque hay una presencia. ¿Y cuál es esa presencia? La del fetiche. La del fetiche bullerista. El fetiche de la mirada. Que luego también, pues bueno, se vuelve también muy significativo que la parte que Edipo se extirpe sean los ojos. ¿Qué pasa? Sale a la luz la verdad en la tragedia de Sófocles, ¿no? Sale a la luz que Edipo mató a su padre y se casa y tiene hijos con su madre, y cuando este secreto de ignorancia, pero cuando este secreto sale a la luz, ¿qué hace? Aparte de que él mismo se exilia, se arrancan los ojos. Se arrancan los ojos, ¿para qué? Para ya no ver. ¿Para qué? Para salirse,
Esto obviamente, pues, la tragedia de Edipo no es una analogía al final del día, ¿no? No cuenta con todos estos elementos de estructura que pues, podríamos vanamente buscar, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que hace? Se arranca los ojos, ¿para qué? Para ya no ver, ¿para qué? Pues a lo mejor pudiéramos decir, para ya no formar parte, para que el fetiche de la mirada ya no forme parte de su vida. Por eso los ojos. Que bueno, luego también ya si nos vamos al contexto griego, pues resulta que para los griegos los ojos tenían otro simbolismo y bla, bla, bla. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí lo importante es que dice, la mirada, el ojo que guarda su misterio, dice, es así como el ojo ocupará para el perverso aquel lugar problemático que el normal y el neurótico reservan al falo y al objeto amado. O sea, lo que es para el neurótico y para el normal, el falo, es el ojo para el perverso. ¿Por qué? Porque la diferencia se inaugura a través de la mirada. El descubrimiento se inaugura a través de la mirada. No de la diferencia anatómica, porque eso implicaría la carencia. Eso implicaría la falta y eso implicaría la aceptación de la falta. El normal y el neurótico pues, lo asimilan, lo reinterpretan. Logra descubrimiento, bueno, después del descubrimiento logran integrar esta parte que decíamos ahorita, ¿no? Que leíamos ahorita, de saberse ignorantes antes de saberse ahora diferentes y aparte de saberse faltantes, carentes. Dice, pues como el perverso no traza esa dirección, no hace esa reinterpretación de las cosas después del descubrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, lo que se vuelve, digamos, el lugar que guarda el misterio no es anatómico, no son los genitales lo que guarda el misterio de la diferencia, es el ojo, porque por el ojo se llega a saber este descubrimiento. Y luego, de aquí ya no es tan sorprendente entonces, textos como el de Georges Bataille, de la historia de, ¿cómo se llama? La historia del ojo, ¿se llama? Se llama así, ¿no? De esta, creo que se llama así, la historia del ojo. Es que iba a decir la historia de ojo, pero no, esa es la película. El texto de Georges Bataille de la historia del ojo, que siempre hay una relevancia primordial en el ojo, de la mirada, en estos personajes de esta novela, que pues, de hecho empieza bien ruda, no sé si ustedes la hayan leído, pero empieza rudísimo. Justamente es esta otra parte, el ojo. Y luego, ¿qué pasa? Si ya retomamos el aspecto del ojo y de la mirada a la sesión anterior, insisto, se empieza a amarrar mucho más. ¿Cómo es que podemos adentrarnos, por ejemplo, a estos secretos del perverso respecto al amor? Solamente como voyeuristas, respecto a la mirada. ¿Por qué? Porque no es un conocimiento que tenga su resguardo en la diferencia genital. Es un conocimiento que tiene su resguardo en el fetiche de la mirada. No sé si me doy a entender. Bueno, si me voy explicando más bien. ¿Sí, más o menos? ¿O cómo ven? Y entonces, pues ya, pues, a ver, espera. Si quieren, compañeros, a ver, porque veo que ya es la 1 y no nos aventamos ni 5 minutitos y siento que me he ido así como tromba con toda la información. Mientras voy buscando en internet un texto de Gilberto Owen, que de hecho es un poema, pero pues ahorita lo checamos porque me gustaría que lo alcanzáramos a revisar. Mientras voy checando esto, ¿qué les parece si nos tomamos, no sé, unos 5 minutitos? Sirve que me sirvo más café porque ya se me acabó. ¿Cómo ven? ¿Les parece?
Sí. Va, bueno. Entonces ahorita nos vemos unos 5 minutitos más. Ahí dejo la sesión grabándose.
Listo. A ver. Entonces voy compartiendo pantalla. Los subtítulos, presentar ahora sí. Es una pestaña, una ventana. Es una ventana. No. Ay, no. Una pestaña, ahí está. Listo. A ver, no sé si ustedes en alguna ocasión, compañeros, hayan leído a Gilberto Owen. No vamos a leer el poema completo porque es muchísimo. Pero Gilberto Owen es un escritor mexicano que en un libro pues, que se llama Perseo Vencido, publicó un poema sobre un libro bíblico que se llama, bueno, o sea, el libro de la Biblia como tal se llama Así a secas, Ruth. Así a secas. Es un libro, quizás no rebasa las 10 páginas, quizás. Es muy breve el libro de Ruth de la Biblia. Y entonces el texto bíblico habla, no sé qué tiene que ver con la Biblia, pero pues él menciona, ¿no? Habla nada más de esta chica, bueno, esta mujer que se llama Ruth, que va a desposar a un joven que se llama Boaz, ¿no? Entonces, algo sucede, no recuerdo bien quién se queda viudo, entonces, como que dentro de la tradición judía, hay como una disposición así de jerarquía de quién puede casarse, o podía casarse, pues en aquel entonces, con ciertas personas. Entonces había digamos que en la línea, en esa línea jerárquica, quien podía casarse con esta chica, con Ruth, era otra persona, ¿no? Y cuyo nombre no recuerdo, la verdad, pero dice, ¿sabes qué? Pues que a mí no me interesa casarme no me interesa, o sea, ni me conviene, ni me es buen negocio, ni me interesa, entonces pues ya, que siga el que siga, ¿no? A quien le toque. Y esa siguiente persona en línea era vos, justamente. Y entonces ahí nada más habla de cómo justamente se logra este acuerdo matrimonial, por eso les digo que no tengo ni la menor idea de qué tiene que ver con con la Biblia, ¿no? Pero bueno, entonces, Boaz acepta desposar a Ruth, a la joven Ruth, pero para esto, Ruth pues también tenía que aceptar a Boaz. O sea, no era obligatorio tampoco. Arcaica la situación, arcaica la forma de casarse, pero bueno, pues tampoco estaba obligada, según lo dice la Biblia. Y para que Boaz sepa que Ruth estaba dispuesta a desposarlo, tiene que seguir como una clase de ritual, en donde Ruth tenía que entrar a la tienda, bueno, pues a donde dormía este joven Boaz, y completamente vestida, completamente, o sea, todo normal, dormirse, bueno, sentarse y quedarse dormida a los pies de la cama o del lecho de Boaz. Entonces Boaz está dormido así en su tienda, no bien tranquilo, y Ruth tiene que entrar a la medianoche a la tienda de Boaz como en señal de su disposición para casarse con él. Hecho esto, o sea, una vez que Ruth entra a la tienda, Boaz no puede tocarla, no puede, o sea, no puede dirigirse a ella. No puede, es parte del rito, ¿no? Es solamente un gesto de disposición de Ruth hacia Boaz y hacia su propuesta de matrimonio. Y entonces, allí en la Biblia, pues menciona nada más así como que, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y palpó, y he aquí la mujer que estaba acostada a sus pies. O sea, se da cuenta que
que Ruth está allí, ¿no? Pues porque él estaba dormido, se despierta y tantea, espérate, es Ruth, ¿verdad? O sea, está bien, no es la niña del aro, es Ruth, todo bien, todo en orden, todo tranquilo. Y bueno, justamente Gilberto Owen se cuelga de este libro bíblico, de esta historia bíblica, para escribir un poema que justamente se llama así, Libro de Ruth. Pero lo interesante o lo bello de este poema es que Owen va a relatar la visión, bueno, la perspectiva de voz. Y obviamente va a ser del poema una cosa no bíblica, ¿no? O sea, va a ser una cosa, o sea, bella, poco perversa quizás. Bueno, perversa, pero en el sentido voyerista. Perdón, batallo mucho con esa palabra. Voyerista. Y entonces, bueno, el poema como tal es un poquito extenso porque son 5 movimientos o 5 partes, ¿no? En donde va, digamos, describiendo las emociones que siente vos ante la disposición de Ruth. O sea, le pone el acento en el erotismo que obviamente a la Biblia omite, ¿no? Gilberto Owen se cuelga de la idea de cómo yo, un hombre, un ser vivo, de carne y hueso, no voy a sentir absolutamente nada al ver este gesto de disposición de una mujer a la cual amo. O sea, obviamente él ensalza la historia, ¿no? Pues obviamente. Dice, ¿cómo se va a mantener así nomás de, bueno, ahí está, déjame, vamos a dormir? Pues no, pues así, no va por ahí, eso no puede ser. Y entonces, si esto describe ahí, por ejemplo, tal cual así, voz se impacienta, que es uno de los movimientos, dice, bueno, por ejemplo, esta parte, ¿no? Dice, pero aún no es la noche, o sea, haciendo referencia a que tiene que esperar, ¿no? Dice, todavía la tarde te esperas deshojándome, robándote mi carne, trozo a trozo. A ver si puedo ampliar esto. Espérenme. Ahí es. Ahí se ve bien. Las pupilas primero se van a cansadas lejanías como 2 niños ávidos perdidos, en la busca de algo que no saben. El rescoldo en mi boca pronto será ceniza, de adivinarte en todos los nombres de lo creado. De adivinarte en todos los nombres de lo creado, ¿no? ¿Le puedo apagar el café? Gracias. A ver, ¿dónde? Con mi voz amarilla y áspera de toronja en mis manos callosas de esculpir en el aire el fiel vacío exacto que llenará la forma de tu gracia. Que aniquila, ojo, caray, aquí como que me parece diferente, espérame, no, ahí está, sí. Dice, y mis manos callosas de esculpir la forma de tu gracia al fiel vacío exacto que la llenará, ¿no? O sea, hay un vacío en donde él se imagina cómo va a ser. Dice que ya, o sea, se le están haciendo callos en las manos nada más de esculpir en el aire, así con la imaginación, la silueta de Ruth, ¿no? Dice, así iré mutilándome hasta las 12 de la noche, que es en el libro de la Biblia a la hora que ella entra, ajá, a la tienda de voz. Sí. Mas si llegaras un minuto antes, en él todas mis dichas vivirías de nuevo, ¿no? Bueno, entonces, esta parte, nada más quiero llegar, es que hay una parte genial que es la que este, bueno, quisiera que nos enfocáramos, ¿no? Pues se encuentra Ruth, en otra parte, ¿no? Dice, creo que es esta parte, sí.
No. Espérame. El trópico, vamos por los otros en las venas. Ajá. Aquí. Sí, creo que es esta parte, ¿no? Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viéndote. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viéndote. O sea, como si antes de todo este ritual no lo hubiera visto. Por la carne, esta frase es lapidaria, pues esto es completamente transgresor para el aspecto bíblico del texto, ¿no? Por la carne también se llega al cielo. Échense esa, por la carne también se llega al cielo, ¿no? No solamente por el aspecto ritualístico, no solamente por el matrimonio, no solamente por la fe, no, por la carne. Por la carne también se llega al cielo. Sí, esta otra partecita ya es como que un poquito más les digo, pues está un poquito largo, pues la verdad no me gustaría porque luego se pasa así como que no, de leerlo completo, porque eso es un poquito largo. Al menos en esta parte. He leído en tu oreja que la recta no existe, aunque diga que sí, tu nariz euclidiana. La nariz euclidiana es así como esta nariz respingadita, como en línea recta. Se ha leído en tu oreja que la recta no existe, ¿no? Pues obviamente, pues la oreja es curva. Aunque diga que sí, tu nariz. Hay una voz muy roja que se quedó encendida en el silencio de tus labios. Cállala para poder oír lo que me cuente el aire que regresa de tu pecho, para saber por qué no tienes en el cuello mi manzana de Adán si te la he dado, para saber por qué tu seno izquierdo se levanta más alto que el otro cuando aspiras, para saber por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas, para saber por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas. Aquí, pues, todo esto, o sea, todos estos movimientos son completamente intangibles. O sea, los movimientos, o sea, los 5 movimientos del libro de Ruth, del poema de Bowen, no hablan de un contacto físico. Pues son intangibles. Hablan de qué. ¿Qué es lo que está promoviendo en vos todo este desborde de amor? ¿Qué es lo que está provocando toda esta marea incesable de emociones? ¿Qué es, compañeros? A ver, díganme. O sea, ¿qué es lo, o sea, cómo es que Owen puede acceder a todo esto? ¿Cuál es el contacto que tiene con Ruth? Es la contemplación, es la mirada. Todo esto nace solamente por verla. Ay, como que soy un airecito. Y sobre todo, Ruth no sabe lo que vos la está viendo. O sea, Ruth está de espaldas. Ruth a lo mejor está dormida. Vos está despierto y ve dormir a Ruth. Todo esto es por la pura contemplación. Sin embargo, propone más del amor. Un acto, por ejemplo, carnal, así físico de te abracé y te besé, como no, o sea, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tu vientre liso tiembla cuando lo tocan mis pupilas? ¿Por qué tu seno izquierdo se levanta más alto que el otro cuando aspiras? ¿Sí? Entonces, bueno, ya aquí me parece que esto es
Apenas se me hace que ya hay un poquito más. Si no, se me hace que ya es... Sí, sí, no, ya está. Bueno, nada más sí, no, ya, esa es realmente la parte más, más importante, al menos en respecto a lo que hoy nos concierne, ¿no? Nada más si quisiera dejarlo acá en esta parte, a ver. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, sí. Sí, pues bueno, ahí. Entonces, no, no es cierto, perdón, es aquí, sí, ya. Entonces, de hecho, este texto, este poema de Owen, a mí me hubiera gustado alcanzarlo a revisarlo la semana pasada, ¿no? Que me parece que va muy de la mano, al menos, con el aspecto del Boyeur, ¿no? De la poética del Boyeur, en tanto se incrusta, perdón, dentro del acto de la lectura, para entender lo que este narrador nos va contando, ¿no? O sea, nosotros podemos ver a Ruth, pero solamente dentro de los ojos de Vos. Si estamos atados a la perspectiva y a las emociones de Vos para imaginarnos a Ruth. Eso es lo único. No tenemos más. Es por eso me hubiera gustado alcanzar a revisarlo la semana pasada, pero bueno, la semana pasada estuvo un poquito más complicado. Pero aquí al menos se deja ver, insisto, el aspecto de la mirada como punto de anclaje, por así decirlo, dentro de lo que pudiéramos llamar un sentido erótico perverso. Perverso en el sentido en que no se limita a la sexualidad sana, ¿cómo se llama? A a la normalidad, ¿no? Del amor, al amor cortés. Esto va más allá y no se trata justamente de que, no, es que para el perverso todo es sufrimiento y hay que maltratar a la otra pareja. No, o sea, al menos en línea con lo que comentábamos la semana pasada, lo perverso va contra lo que pudiéramos denominar universal. Y este poema de Owen, para mí en lo personal, va en todo sentido contra lo universal. O sea, este cuate se está deshaciendo nada más por el acto contemplativo. Uh-huh. Y bueno, en ese aspecto es ya cuando surgen dos conceptos diferentes, ¿no? Uno es creo que se escribe así, ciencia sexualis, así, y ars erótica. Y estos dos conceptos los retoma Foucault, los retoma Michel Foucault, me parece que en Historia de la Sexualidad 1, estoy seguro, pero los retoma en el sentido de que dice, bueno, es que Occidente se ha quedado solamente con un entendimiento del amor que lo atraviesa una ciencia sexual. O sea, una ciencia sexualis. Es decir, un conocimiento intelectual, un conocimiento ordenado, un conocimiento normalizado sobre la sexualidad. O sea, se pueden hablar de todo tipo de, que si de filias, y que si de actos, y que si de prácticas, y que si todo. Ajá. Pero no deja de ser un acercamiento científico, ciencia. Dice, ¿cuándo? Dice, realmente, o sea, lo que está en juego realmente, lo que pudiéramos llamar ahorita en el amor perverso, no va de la mano de una ciencia sexualis, sino de una ars erótica, de un arte del erotismo. Un arte en el sentido de que no, pues no va a estar conectado para nada con el,
el aspecto de si lo normal, de si la salud, de si pues de lo neurótico como tal. No, va a ir más allá. Y al menos lo que me parece que se puede retomar, así ya como conclusión del texto de Clavregul, es justamente esto, que el perverso vive o se desempeña en un sentido de la ars erótica. Y lo que el neurótico trata siempre es de rebajar esa ars erótica, esa arte erótica, o ese erotismo de arte, a una llana e insípida ciencia sexuales. Porque cuando se tope con la práctica, o sea, con todo lo que está puesto en juego en la arte erótica, va a decir, no, 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 ya eso ya no. Vamos a dejarlo para los registros, vamos a dejarlo para los libros, vamos a dejarlo para los diccionarios de perversiones sexuales, como fue el caso de este Krafft Ebing, que luego por ahí viene en el libro, ¿no? Perdón, en el libro, en el texto. Creo que sí se escribe así, W, no. Krafft Ebing, ¿no? Que es el primero que hace uso de la palabra masoquista. ¿Y todo por qué? Porque retoma una novela de un sujeto que se apellida, creo que es Edward, no estoy seguro, Sacher, es el apellido del autor. La novela es La Venus de las Pieles. La Venus de las Pieles. Entonces, retoma, pues, porque ahí habla como de un, pues sí, como de infidelidad, y de un, sí, pues de una infidelidad, sí, pero también de una disposición del protagonista de la novela por ser violentado, por ser abusado, por ser azotado, por una mujer claramente dominante. De ahí que dice tipejo, ¿no? De Krafft Ebing, así de, entonces, pues masoquismo, ¿no? ¿Y qué va a ser el masoquismo? Bueno, pues justamente esta idea de, de el gusto por sentirse dañado dentro de un ámbito de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Pues ahí otra vez se hace pues se diluye la idea. Se diluye la idea de una ars erótica a una ciencia de la sexualidad, nada más. Y ya, ahí queda todo. Eso es lo máximo que puede hacer las ciencias sexuales. Quedarse en ascuas y quedarse asustada por lo que los perversos pueden llegar a proponer en la ars erótica, dejando de lado justamente la posibilidad de la pareja perversa, del amor entre perversos, ¿no? Pero bueno, pues, ¿cómo ven, compañeros? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? No sé, para ir cerrando, conclusiones, comentarios, dudas, preguntas, inconformidades. Yo sé que el compañero Jorge tiene una inconformidad muy grande porque no le pasé la lectura, pero le prometo que no me vuelva a pasar, sobre todo porque ya tengo su WhatsApp. Pero a ver, díganme, los escucho. Bueno, pues si no hay más, compañeros, les agradezco. Les agradezco su asistencia, ¿no? Su presencia aquí. Ya la próxima semana terminamos el seminario. Espero volver a saber de ustedes, ¿no? En futuras ocasiones. Vamos a la próxima semana es sobre suicidio, entonces pues ya con eso vamos a estar terminando. Y pues bueno, entonces si no hay más que decir, nos vemos la próxima semana, ¿sale? Que descansen y yo creo que ahorita mismo les mando de una vez antes de que se me olvide,
la lectura para la próxima semana. Es un texto mucho más corto y mucho más digerible, la verdad, que este de la pareja perversa. Le voy a pedir de favor, compañera Carolina, le mande el... Ah, no, tampoco tengo su número, ¿ah? No, bueno, pues ¿de quién tengo un número? Bueno, ahorita a ver cómo le hacemos. Pero le hago llegar a usted, porfas, la liga de la grabación de aquí de Meet, para ver si se la puede pasar a la compañera Anaí, que no nos acompañó el día de hoy, por si pues tiene tiempo y chancita de revisarla, ¿no? Pues al menos para que no quede ahí. Y pero bueno, entonces, pero les digo, ahorita les mando la lectura para la próxima semana y ya, ¿sale? ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Pues entonces, ahí nos vemos el próximo sábado, ¿sale? Que descansen, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. No sé si tengo que detener esta grabación.